anciano en la prisión. Un legado inesperado. Primer tiempo. El nuevo inquilino de la prisión. La cárcel de máxima seguridad de San Gabriel era conocida por albergar a los criminales más peligrosos del país. Aquel era un lugar sombrío donde la esperanza parecía haber muerto mucho tiempo atrás. Por eso, cuando un anciano de 92 años fue ingresado al recinto, todos quedaron perplejos. Don Ernesto, con su cabello blanco como la nieve y pasos lentos apoyados en un bastón desgastado, era el nuevo prisionero. Sus ojos grises cargados de historias observaban con calma los muros altos y las miradas hostiles que lo seguían en su ingreso. Los reos murmuraban tratando de descifrar qué crimen podría haber cometido aquel hombre tan débil para terminar ahí. ¿Qué haces aquí? ¿Qué hace este abuelo?, preguntó Ricardo, un ladrón de bancos de 35 años. Nadie tenía respuestas. Don Ernesto, por su parte, mantenía el silencio. Aceptaba cada orden con serenidad, como si estuviera en un retiro espiritual y no en una prisión peligrosa. Sin embargo, detrás de su apariencia frágil, había un misterio que despertaba la curiosidad de todos. Capítulo 2. El prisionero que no temía. En la cafetería, mientras los demás presos comían con rapidez y desconfianza, don Ernesto comía despacio, disfrutando cada bocado como si fuera un banquete. Su actitud intrigaba a todos los demás presos, pero también despertaba burlas hacia aquel anciano. ¿Qué pasa, abuelo? ¿Nunca habías probado comida de lujo?, se burló Luis, un joven de 25 años con un largo historial de violencia. Don Ernesto levantó la vista, lo miró directamente a los ojos y respondió con calma: cuando has sobrevivido a una guerra, el hambre y la pérdida, aprendes a valorar incluso el pan más duro. La prisión, que solía ser un lugar de gritos y caos, quedó en silencio. Nadie supo qué decir. Don Ernesto no temía a nadie ni a nada. Se deducía que había conocido el hambre, que había conocido la guerra y que había conocido lo peor que puede experimentar un ser humano. Días después, cuando un altercado entre presos estuvo a punto de convertirse en una pelea violenta, don Ernesto, sin levantar la voz, se interpuso entre ellos. La violencia no te hace más fuerte, solo te encierra más en tus propias cadenas, dijo. Su autoridad moral era desconcertante. Los demás reos comenzaron a verlo de manera distinta. Capítulo 3. Una vida llena de historias. Con el tiempo, don Ernesto se convirtió en un narrador. Durante las noches, cuando el silencio caía sobre las celdas, los presos se reunían cerca de él para escuchar sus historias.
Luché en la Segunda Guerra Mundial, contó una noche. Perdí amigos, los vi caer a mi lado, destruidos por la metralla. Vi la peor cara del ser humano, pero también aprendí que la bondad puede encontrarse incluso en los peores lugares. Los hombres, acostumbrados a la dureza y el egoísmo, escuchaban en silencio. Ricardo, quien llevaba años sin mostrar emociones, se sorprendió a sí mismo llorando cuando don Ernesto habló de cómo había perdido a su esposa en un bombardeo y cómo habría criado solo a sus 2 hijos. Las historias de don Ernesto no eran solo anécdotas, eran lecciones de vida. ¿Por qué estás aquí, viejo?, le preguntó Luis una noche. Don Ernesto sonrió con tristeza. A veces, incluso el hombre más justo puede cometer un error. Ayudé a alguien a esconderse sin saber que había cometido un crimen. La ley no distingue intenciones, solo juzga los hechos. 4. El legado de un hombre justo. Un día, un nuevo prisionero llegó a San Gabriel. Era un hombre temido, líder de una banda peligrosa. Intentó imponer su autoridad inmediatamente, pero don Ernesto, con una calma habitual en él, lo enfrentó y le dijo: aquí no se trata de quién es el más fuerte, se trata de quién quiere cambiar. Le dijo con su voz de poca sonoridad, pero de gran sabiduría. El líder se burló, pero con el tiempo incluso él comenzó a escuchar a don Ernesto. Las semanas se convirtieron en meses y la prisión cambió. Los presos, antes consumidos por el odio y la desesperanza, empezaron a ayudarse unos a otros. Ricardo aprendió a leer gracias a don Ernesto. Luis comenzó a escribir cartas a su madre después de años de silencio. Cuando don Ernesto enfermó, toda la prisión se unió para cuidarlo. El hombre que había llegado como un misterio ahora era un símbolo de esperanza. Capítulo 5. El adiós que cambió vidas. Una fría mañana de invierno, don Ernesto no se despertó. Había fallecido pacíficamente en su celda, dejando tras de sí un vacío imposible de llenar. El director de la prisión, conmovido por el impacto que el anciano había tenido en la población general, permitió un pequeño homenaje en su honor. Los presos, muchos de los cuales nunca habían llorado por nadie, lo despidieron como a un héroe. En su celda encontraron un cuaderno donde había escrito: si el corazón puede cambiar en el lugar más oscuro, entonces hay esperanza para todos. Nunca es tarde para ser mejor. Don Ernesto no solo dejó un recuerdo, dejó un legado en sus compañeros de infortunio y de encierro. Aquellos hombres que una vez vivieron como bestias, aprendieron a ser humanos nuevamente gracias a él. A veces, el destino pone a las personas en los lugares más inesperados para iluminar las sombras y arrancar las almas y las conciencias de las garras del mal.
Don Ernesto no solo vivió en la prisión, transformó cada corazón que tocó, demostrando que incluso en las circunstancias más difíciles, la bondad y la sabiduría pueden florecer y pueden cambiar la conciencia y la conducta aún de las peores bestias humanas y convertirlas en seres sensibles, dispuestos a regenerarse. Fin de la historia. Gracias por su preferencia. Que usted la pase excelente.